SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Es miércoles y estamos con Cristina Monge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Con Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Y con Ignasi Guardans, muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a empezar por todo lo que pasó ayer porque tiene dos partes. Tiene la parte de escenificación del enfrentamiento político entre dos socios de gobierno, eso sería, vamos a decir, la forma, y luego estaría el fondo de la cuestión, que es esa tributación por el salario mínimo interprofesional. Vamos a separar las dos partes porque quiero abordar los dos debates para no mezclarlos, porque es verdad que el tema de la tributación tiene un debate y es un debate que se tiene que abordar y es un debate, yo creo que es interesante. Lo que pasa es que es algo que se ve que no pasó en el gobierno y por eso ayer nos sorprendió esa salida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que estaban presentes la portavoz del gobierno y la ministra de Trabajo. Era el día de una buena noticia, porque era el día de la aprobación del salario mínimo interprofesional. Era el día en el que el gobierno podía presumir de que había vuelto a subir el salario a los trabajadores que menos perciben, pero todo se vio emborronado porque es verdad que, y nosotros lo contamos aquí a las 8 de la mañana, que el gobierno había dicho que posponía, que dejaba más para adelante el debate sobre la tributación, y la gran sorpresa fue cuando a media mañana sabemos que Hacienda dice que sí, que va a tributar, con lo cual algunos de los beneficiarios de este salario mínimo interprofesional, de esos 50 euros de más, algunos, no todos, luego lo explicaremos, algunos, no todos, bueno, pues van a tener que tributar, y en lugar de 50 euros van a ver que lo que cobran de más son 20 euros. Pero digo, una cosa es el debate sobre la fiscalidad y otro es el debate sobre lo que pasó ayer, esa escenificación de esa bronca entre los socios de gobierno, y quedó más que clara, insisto, en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pilar Alegría y Yolanda Díaz. Que hay que hacer pedagogía, fiscal en España. Pero la pregunta no es si subir o bajar impuestos, la pregunta es quién tiene que pagar impuestos. Fíjense, un contribuyente con pareja y con un niño menor de 3 años, con el salario mínimo, en el año 2025 no va a tributar nada. Por dar datos, una peluquera en España tributa el 17,5% y una gran corporación lo hace el 3,8%. Creo que dentro de esa pedagogía es también importante reconocer que lo que se recauda va en beneficio de mejorar las políticas públicas y los servicios públicos. Y sí, a favor de la pedagogía fiscal, pero que empiece por arriba. Creo que el utilizar esa terminología de una parte que se lleva a Hacienda, no. Acabamos de hacer un regalo fiscal a los rentistas en España. Hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo competencialmente lo que teníamos que hacer, subir el salario mínimo interprofesional. Que es, por otro lado, lo que hoy se aprueba. Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Díganos de qué se reían. Creo que sin ninguna importancia. Nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. Nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. Era el final de este debate que mantenían la ministra y la vicepresidenta, y se oye el susurro de la portavoz del gobierno diciendo eso no es así. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Ayer tenía que ser el día de vender, y además es una buena noticia la subida del salario mínimo, que ha subido más de un 60% con este gobierno, pero acabó siendo el día del choque del gobierno entre sí y del PSOE con el resto de socios. ¿Cómo explica la coalición lo que ha pasado? Pues, Ángels, las diferencias, lo venimos contando todos estos días, venían cocinándose desde hace días. No había intención de detonar esas discrepancias por el momento, como contamos, hasta el lunes por la noche. La idea era no confirmar qué iba a pasar con esa exención en el IRPF del salario mínimo interprofesional, pero lo que confirman fuentes de ambas partes del gobierno es que el cambio de opinión no se comunicó a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Hacienda no comunicó a la ministra de Trabajo que la decisión definitiva sobre la tributación del salario mínimo se iba a hacer pública ayer en el Consejo de Ministros a puerta cerrada. Nadie intervino para explicarlo, fue una reunión corta. Montero y Díaz coincidieron en una reunión previa también de la Comisión Interministerial sobre la Dana y no abordaron este asunto. Montero no comunicó que había una intención de confirmar la decisión definitiva, y la ministra de Trabajo se enteró por los medios de comunicación minutos antes de comparecer. Eso echó al traste toda la
estrategia que se había pactado previamente, que era, como decías, centrarse en la buena noticia, en la subida del SMI y remitir a una deliberación posterior ese debate fiscal. Hacienda defendía, sin embargo, que eso no se podía retrasar porque los trabajadores iban a notar ya en su nómina esa detención y que, por lo tanto, se apostaba por dar las explicaciones pertinentes. Tanto en la Moncloa como en Sumar lo que lamentan es que esa polémica interna, esas discrepancias desvíen el foco en un día como hoy, en el que se va a votar el decreto de subida de las pensiones y cuando el Ejecutivo tiene una buena noticia que contar a los ciudadanos, como es la subida del salario mínimo interprofesional. Hay cierto desconcierto, Ángels, en las filas socialistas también, donde se reconoce abiertamente que se han pegado un tiro en el pie con esa discrepancia que no es nueva, pero que admiten que no han sabido gestionar. Sumar señala abiertamente al departamento que dirige María Jesús Montero y en el PSOE, aunque se admite ese desconcierto, defienden el fondo de la decisión de Hacienda porque creen que el salario mínimo es ya lo suficientemente digno como para empezar a tributar. Preocupa el debate que se ha abierto, que la gente que cobra el SMI pueda interpretar esta decisión como una decisión que les va a hacer cobrar menos, pero insisten en que hay que hacer pedagogía fiscal y crear desde abajo una cultura de pagar impuestos. Escuchábamos, Guille, antes a las 8, porque ayer intervino el presidente del Gobierno ante los diputados y los senadores en este inicio del curso legislativo después del parón de las Navidades, y escuchábamos a Pedro Sánchez decirles a los diputados hay que negociar y negociar, hay que tener cintura para negociar. Claro, toda la legislatura está marcada por las negociaciones, incluso dentro del propio Gobierno, entre los dos socios de la coalición, paso a paso, ley a ley, partido a partido. Aquí parece, en este caso, sobre la tributación del SMI, parece que el PSOE lo tiene difícil porque aquí está, yo creo que absolutamente solo, porque ni Sumar ni los socios lo apoyan en esto. ¿Se lo puede plantear el Gobierno? Pues a esta hora el Gobierno no se sitúa, Ángels, en ese escenario. Dicen que la decisión es firme, que tienen argumentos para defenderla y de hecho esta mañana vamos a escuchar al presidente del Gobierno en la sesión de control hacer pedagogía del por qué se ha adoptado esta decisión. Dudan en el Ejecutivo que Sumar se vaya a alinear con los socios y con el PP y Vox para tumbar una decisión que, recuerdan, es competencia del socio mayoritario, del PSOE. Es la competencia y la gestión de la Hacienda y de los impuestos. En cualquier caso, creen que si el Congreso aprueba una iniciativa con los votos de PP, Sumar, Podemos, incluso Esquerra o Bildu, creen que tienen mecanismos para impedir que se lleve a la práctica esa reforma del IRPF. Veremos qué ocurre porque, como decimos, en cualquier caso la Moncloa todavía no se sitúa en ese escenario, a pesar de que, como dices, los grupos parlamentarios, los socios, tanto Sumar como Podemos, Esquerra o Bildu, ayer decían que rechazaban el posicionamiento del Gobierno. Lo verbalizaba así, por ejemplo, Ione Belarra de Podemos o Aitor Esteban del PNV. Que nos parece un absoluto escándalo que este Gobierno esté perdonándole los impuestos a las empresas energéticas, a Josu Jon y Maz, al mismo tiempo que por primera vez en nuestra historia las personas que cobran el salario mínimo interprofesional van a empezar a pagar impuestos. Me parece que es, como digo, un escándalo democrático. Entiendo la posición de Hacienda, pero entiendo también pues, que hay que intentar ayudar a aquellas personas que están en peor situación, ¿no? Decía esto Aitor Esteban del PNV, que cree, Ángels, que queda todavía mucho debate por delante. Ayer los grupos, el PP, Sumar y Podemos, registraron sus propias iniciativas, a las que ahora les queda por delante un largo recorrido parlamentario. Guille, gracias. Hasta luego. Permitidme que nos quedemos en esto. Ahora entraremos, insisto, en el debate, pero sí en la bronca. Y es verdad que desde esta misma mesa se ha defendido las diferencias y las discrepancias entre los socios cuando un gobierno está formado por una coalición de uno o de dos o de más partidos. Es evidente que hay discrepancias. Claro, lo sorprendente de ayer fue la escenificación de esa discrepancia. Primero, la sorpresa de la ministra que había llevado la negociación del aumento del salario mínimo interprofesional, la sorpresa de enterarse, aunque según decía Pilar Alegría, la ministra portavoz, esto no es así, pero de enterarse a través de los medios de comunicación de un debate que no se había tenido. O sea, defendían las dos partes del Gobierno el debate sobre si hay que tributar o no el salario mínimo interprofesional, pero es un debate que no se había mantenido en el Consejo de Ministros. Cristina. Sí, la verdad es que yo creo que la sorpresa fue mayúscula, por lo menos para toda la ciudadanía que lo estuviera viendo, ¿no? Que tuviera o que de alguna forma percibiera esa imagen, ¿no? Porque no solamente había un choque,
que es evidente, había también un enfado manifiesto. La risa nerviosa de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, cuando está escuchando las declaraciones de la portavoz Pilar Alegría, ese comentario por lo bajini de esta portavoz en el último momento, las pullas continuas, hasta el punto de que los periodistas preguntan ¿usted de qué se ríe o qué está pasando aquí?, ¿no? Entonces, efectivamente, una cosa es que en un gobierno de coalición haya diferencias, bienvenidas sean, porque si no, no sería un gobierno de coalición, sería un gobierno de un solo partido, y otra cosa es que esas diferencias no se puedan gestionar de una forma discreta, lógica y sensata dentro del Consejo de Ministros. De hecho, la vicepresidenta Díaz insistía en esto, ¿no? Decía, no ha habido deliberación, porque efectivamente la deliberación se tiene que dar en el Consejo de Ministros. Y encima no se me ha comunicado y me he enterado por la prensa, ¿no? No solamente es la torpeza de ese choque, es que además, como creo que resaltabas al principio, empaña una gran noticia. Cuando los dos socios del gobierno, tanto el Partido Socialista como Sumar, quieren hacer del escudo social la gran bandera de lo que quede de legislatura, ¿no? La gran bandera del futuro, de su política, de este periodo de sesiones que se inicia hoy, de repente una de las medidas estrellas de ese escudo social, que es la subida del SMI, queda empañada de esta forma, ¿no? Y yo tengo la sensación de que en política llevamos ya mucho tiempo en el que es más importante y más relevante el fallo del otro que el acierto propio. Lo digo porque hoy mucha gente comenta y titula el tiro en el pie que se ha dado el Partido Socialista con esto, en un momento en que hace 15 días el tiro en el pie se lo había dado el Partido Popular con la negativa a aprobar el decreto ómnibus con la subida de las pensiones, ¿no? Que hoy va a votar afirmativamente. Efectivamente, que hoy finalmente cambia de posición. Entonces, uno empieza a pensar que como en las grandes finales, ¿no?, de baloncesto, de fútbol, lo importante ya no es tanto lo que tú aciertes, sino lo que falle el otro. Y eso es muy triste en política. Ignasi. Sí, yo entiendo que quieras separar, y lo voy a intentar, el fondo del asunto, el debate sobre el fondo del asunto, con el debate estrictamente político. Desde el fondo iremos ahora, Ignasi, no lo obviaremos. Entiendo. Pues no lo obviaremos. Me lo estoy casi diciendo a mí mismo por hacer un esfuerzo intelectual de separar una cosa de la otra, ¿no? Y focalizar exclusivamente en lo que es la parte política. Y ahí, pues estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cristina. Es decir, yo, como diré después, pues creo que el debate sí puede tener alguna razón, pero efectivamente lo que no tiene sentido es que esto se haga en rueda de prensa, sin deliberación del Consejo de Ministros, con esas pullas, con esa falsa transparencia, porque esto no es transparencia, esto es exhibir efectivamente las discrepancias de una forma muy poco responsable, con demagogia por parte de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que está utilizando demagogia contra el gobierno, una cosa que no tiene sentido, algunas expresiones que no tienen sentido, de ricos contra pobres, como si todo ese Partido Socialista fuera el de los ricos. O sea, todo el tono no tiene sentido, y efectivamente ahí pues creo que la responsabilidad en este caso sí que está compartida, porque efectivamente esto se podría haber gestionado de otra manera y tenía todo el sentido que se resolviera a la vez. O sea, esto no sé si mezcla el debate de fondo con el de procedimiento, o quizá es el punto de enlace, pero yo creo que lo que no tenía sentido era pretender que se pudiera tomar una decisión de fiscalidad, una decisión laboral que afecta a la fiscalidad, sin a su vez asumir las consecuencias que eso tenía el IRPF. Las dos decisiones se tenían que tomarse a la vez, deliberarse a la vez y aprobarse a la vez. Aroca. El problema de este tipo de cuestiones siempre es explicarlo. Pero bueno, a ver si luego somos capaces entre todos de enterarnos de qué es lo que ha pasado en el fondo, ¿no? Pero todo el mundo está utilizando el símil ese de darse un tiro en el pie. Y yo no soy un experto en tiro, pero he visto muchas películas. Y los tiros en el pie se curan. Uno a lo mejor luego cojea un poco, pero se cura. Pero los tiros en la barriga tienen muy mala curación. Y me da la impresión de que este tiro ha sido más en la barriga que en el pie. Luego, a ver cómo sale de esto. En principio, desde una lectura muy fácil, y en vista del estruendo político, nada más que cabe una posición que es el retroceso en las posturas del Ministerio de Hacienda, ¿no? Es decir, bueno, donde digo, pues digo Alberto, ¿no? O Diego, lo que sea. Esa es una... Después hay otras explicaciones más de andar en bata por casa, que dicen que incluso esto hasta está preparado para que la señora Yolanda pues adquiera un poco de protagonismo y su espacio, ¿no? Esta palabra nueva que se ha creado, que yo exactamente no sé lo que significa, pero es un espacio, ¿no? Bueno, algunas explicaciones, como he dicho antes, son absolutamente ridículas, aparte del retruécano empleado para explicarlo por parte de la ministra señora Alegría, porque dice, no, hay que insistir en la cultura pedagógica de la tributación.
Mire usted, los que pagamos mucho tenemos esa cultura desde chiquititos. Desde chiquititos sabemos que tenemos que pagar, los que tenemos una nómina, los que somos de la parte de abajo, pagamos la pedagogía en todo caso, y trate usted de inculcárselo a las grandes empresas energéticas, pero no empiecen ustedes por los que menos tenemos, en este caso por los que menos tienen. Después, bueno, esto es un auténtico esperpento. Si esto va a durar hasta final de la legislatura, más vale que convoquen elecciones, porque, vamos a ver, aquí pueden pasar tres cosas, que en el Consejo de Ministros no haya deliberaciones, lo cual va en contra de la ley 50/1997, que es la ley de gobierno. Segundo, puede ser que no haya deliberaciones y que no participe Sumar en esas deliberaciones. Luego, por tanto, Sumar se tiene, y todo su espacio, que creo que son casi 20, se tienen que explicar, se tienen que plantear qué hacen en el gobierno, porque si en las grandes decisiones que afectan políticamente a este país ellos no participan y además dicen que no lo han informado, es que están de más en el Consejo de Gobierno. Por cierto, y una última cosa, ¿no será que esto es entre Pedro y Yolanda? Lo digo porque es lo que dice Yolanda. Esto no va ni de izquierda ni de derecha, ni de unidad ni de desunión. Probablemente no vaya tampoco de Consejo de Ministros ni de no Consejo de Ministros, sino que vaya de Pedro y yo, como dijo ella. Bueno, pues si va de Pedro y yo, nada más que caben también otras dos soluciones. O la señora Yo se va o el señor Pedro la echa. Pero desde luego esta situación es insostenible para todos aquellos que están dispuestos a apoyar un gobierno progresista. Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Cristina Monge, Javier Aroca, Ignasi Guardans. Vamos con el fondo, y el fondo son los datos de qué estamos hablando cuando hablamos de esta subida del SMI que ayer aprobó el Consejo de Ministros, 1.184 euros al mes en 14 pagas. Y vamos a hacer un listado de verdades y de mentiras sobre el salario mínimo. Javier Ruiz, hola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? Vamos a empezar por las cifras. ¿Qué sube y para quién sube? Pues venga, vamos primero con lo primero, que es lo importante. El Ejecutivo sube efectivamente un 4,4% más el SMI en 2025. 1.184 euros al mes en 14 pagas. En total, 16.500 euros. Primero, efectivamente, esto es una subida histórica. 61%. Ángeles, para que la gente nos entienda, antes de Sánchez se cobraban 735 euros. Ahora son 1.000, casi 200. Así que sí, es histórico y acumulado es un 61%. Hemos pasado de 10.000 a 16.000 al año. Pero esto es lo histórico. Luego está lo inédito. También, por primera vez, ahora hay que pagar impuestos por ello. ¿Quién? Pues de los 2,5 millones aproximadamente de beneficiarios del SMI, 500.000 van a tener que pagar impuestos. Porque quienes tienen hijos o quienes tienen dependientes no pagan. Las desgravaciones les sacan de todo esto. Hay exenciones suficientes. ¿El perfil de quién va a pagar, Ángeles? Jóvenes solteros fundamentalmente. Y tú sabes que yo estoy en esto de generarte concordia en esa tertulia. Déjame que me salga un segundo de mi tiesto. Ángeles, para el análisis político igual esto. Lo aprueba la ministra de Hacienda, que por cierto es candidata del PSOE en Andalucía. Exacto. Es la segunda autonomía donde más se recibe el SMI. 300.000 andaluces. Así que esto, en fin, para la consideración, pero esto, Ángeles, es fuera de mi tiesto, esto a mí no me toca. Estas son las cifras y lo que no te toca. A partir de ahí, el debate se ha calentado con frases como que esta subida puede ser contraproducente porque frenan las contrataciones. ¿Esto es cierto? No, esto es absolutamente falso y esto no solamente no ha pasado, sino que no tiene nada que ver con lo que hemos vivido hasta ahora. Te cuento exactamente el recorrido y lo que ha pasado. A ver, básicamente hay tres argumentos que está jugando ahora mismo el Ejecutivo para decir sí hay que tributar. Argumento número 1, el SMI ha subido mucho. Ha subido un 61%. Y es verdad, el SMI se situaba en 10.000 euros antes y está en 16.576 ahora. O sea que ha habido una subida muy importante. Y lo que dice Hacienda es, con esta subida ustedes tienen que pagar impuestos. 2. Ha habido rebajas anteriores que lo compensan. Exenciones. Hacienda calcula que hay 2,5 millones que tributan y, de nuevo, 500.000 que pagan. Y lo que dice Hacienda es, oiga, y ustedes van a pagar todavía menos que cuando pagaban con el PP. Así que se pagan impuestos, sí, pero menos que con los populares. Y tercero, dicen,
Esto se hace en otros países. El salario mínimo tributa en el IRPF en países como Alemania, Francia, Países Bajos, Polonia. La estimación económica de fuentes del Ejecutivo es que se van a ingresar unos 2.000 millones en ingresos extras, con un juego de argumentos que al final desemboca, no sé si podemos escucharla, a María Jesús Montero en esto, en decir que los que ganan menos al final van a acabar pagando más. No tenemos a María Jesús Montero. Bueno, estos son los argumentos del Ejecutivo a favor. ¿Jugamos argumentos en contra? Venga, argumentos en contra. ¿Qué están diciendo todos los demás? Lo que dicen todos los demás es, aquí hay una cuestión de gestos y aquí hay una cuestión de gastos. La cuestión de gestos la habéis escuchado, es la de decir, oiga, van a pagar más impuestos los que menos ganan. Y este es un argumento que es muy resbaladizo por las cifras, porque efectivamente los que ganan no menos, sino lo mínimo que permite la ley son personas que ahora van a pagar más tributación, no menos. No, en fin, juguemos demasiado con las cifras, pero entre 1.500 y 2.000 millones es lo que se ingresa con esto. 1.500 millones es exactamente lo que se ha perdonado a las eléctricas. Este es el argumento de la parte de sumar. Y el argumento es, oiga, y a los propietarios de viviendas les desgrava usted el 100%. Y al coche eléctrico le desgrava usted del 5 al 0,5%. Y lo que dicen los que están en contra es, oiga, hagamos pedagogía fiscal, sí, pero pedagogía fiscal para que paguen más los que tienen más, no para que paguen más los que tienen menos. Esta es la cuestión de gestos. Y luego hay una cuestión de gastos. La comparación que hace el Ejecutivo, Ángels, la que hace el Ministerio de Hacienda es un poco tramposa en todo esto, porque se dice, Alemania tributa, Francia tributa, claro, pero es que en Alemania el salario mínimo es de 2.161 euros al mes. Es que es un 56% más alto que el de España. Claro, si 25.000 euros es el salario mínimo allí y aquí son 16.000, claro que allí tributa y claro que aquí no. En Francia estamos igual. En Francia el salario es 1.800 euros al mes. Son 21.000 euros al año. El nuestro son 16.000. El de Alemania es un 56% más alto. El de España y el de Francia es un 30% más alto. En fin, que es en fin, un poco tramposo esto de sí, Francia y Alemania lo hacen. Claro, Francia y Alemania lo hacen porque tienen unos salarios mínimos bastante potentes. Así que al final, ¿qué tenemos? Tenemos a los sindicatos diciendo, oiga, o rectifican ustedes o esto no va a acabar bien, sobre todo porque hay esa clave política. Montero no es Montoro. Montero se presenta como candidata, así que podemos tener lío aquí. Javier, gracias. Cuídate, un abrazo. Montero, a la que ya le preguntábamos cuando fue nombrada secretaria general del Partido Socialista por cómo explicaría en Andalucía la financiación singular de Cataluña, se suma a esto, cómo explicará también en Andalucía, que es donde hay más trabajadores cobrando el salario mínimo interprofesional, cómo explicará la tributación. Vamos a hacer una cosa, porque si arrancamos ahora el debate sobre el fondo no nos va a dar tiempo, porque a las 9 vamos a escuchar la pregunta que le haga Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno. Es la primera sesión de control después del parón de la Navidad. Vamos a ver si ahí sale, porque después hablaremos también del Partido Popular, a quien el Partido Socialista le ha regalado un argumento, el Partido Popular, que nunca se manifestó a favor de la subida del salario mínimo interprofesional, ahora sí se manifiesta a favor de que no tenga que tributar los trabajadores que vean este aumento en su salario. Vamos a hacer una pausa, no solo veremos la pregunta, también veremos los gestos, que ahí también va a ser importante en esa bancada del Gobierno, a ver qué pasa entre los dos partidos que conforman el Ejecutivo. Una pausa y seguimos. Abierto, Cristina Monge, Javier Aroca, Ignasi Guardans. Y vamos, Ignasi, vamos a entrar ya en el fondo, en ese debate, esa pedagogía que dicen las dos partes del Gobierno que hay que hacer. Unos dicen pedagogía por abajo, hay que empezar a pagar impuestos a partir de que se cobre una determinada cantidad de dinero, o la pedagogía por arriba, porque es verdad que este Gobierno es el que ha pactado con algunos de sus socios de investidura, como Junts per Catalunya o el PNV, abandonar el impuesto a las energéticas, que son las que más ganan y las que más tienen, y en cambio es el que pone el impuesto a este salario mínimo interprofesional. Ignasi, sobre el fondo. Bueno, esto que estamos haciendo es lo que en las escuelas de ciencia política se llama análisis de impacto de una medida legislativa y evaluación de políticas públicas. Y a eso pues se dedican horas, tiene su metodología, se basa en datos, etcétera. Y por tanto yo, que soy un gran amante de las tertulias radiofónicas, soy consciente de que reducir todo el análisis de la política fiscal española y su relación con el salario mínimo a una intervención, una tertulia, pues tiene sus límites, Ángels, para la mía y para la de mis compañeros. Pero aclarado eso, porque es importante, ¿no?
¿no? Es importante que, como tú nos pides siempre aquí seriedad y pedagogía, pues la pedagogía está en aclarar que esto no es un partido de fútbol, que esto no es un tema de Pedro contra Yolanda, que esto es un tema de modelo fiscal y de cómo se relaciona la remuneración y los umbrales de remuneración laboral con la fiscalidad y los umbrales de fiscalidad. Y cómo se relaciona la fiscalidad del trabajo con la fiscalidad del capital, que por tanto lleva a decir tonterías como la que hemos escuchado, que si esto se trata de la peluquera por un lado y Josu Jon Imaz por el otro. Eso es una estupidez, porque Josu Jon Imaz paga sus impuestos personales perfectamente. Otra cosa es lo que pague Repsol, pero no podemos comparar la fiscalidad de Repsol con la de la peluquera. Es decir, todo ese yo intentaría que los oyentes dejaran de lado o pusieran una señal de alarma cada vez que escuchan una estupidez como esa, como es comparar o poner el mismo saco la fiscalidad de las rentas del trabajo y la fiscalidad del capital, que es un debate, pero no es el debate que tenemos en este momento o no en los términos en los que se plantea. A partir de ahí, yo creo que hay argumentos sólidos, no digo que no los haya en sentido contrario, pero digo que sí hay argumentos sólidos para algo muy sencillo de explicar, que es que en la medida en que hay determinada gente que ha pasado a tener más ingresos, es más, un 60% de incremento en pocos años, pues efectivamente la base de quienes tributan en España se amplíe, porque esas personas estaban fuera de la fiscalidad. ¿Eso qué significa que están fuera de la fiscalidad? Que Pedro Sánchez se queda con su dinero o no, significa que tienen recursos sociales, servicios públicos que pagan los demás. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, hay una solidaridad entre los que pagan impuestos y los que reciben servicios públicos sin pagarlos. Y lo que ocurre es que los que tienen el salario mínimo hasta ahora recibían servicios públicos sin pagarlos. ¿Eso qué significa? ¿Que los hacían gratis? No, que se los pagan los demás. Y entonces, ahora lo que ocurre es que los demás van a dejar de pagar una parte de esos servicios públicos, no todos. Los que tienen el salario mínimo seguirán efectivamente exentos de IRPF y por tanto, insisto, recibirán servicios públicos sin pagarlos, pero hay un 20% de ese total que va a empezar a contribuir en la medida de sus posibilidades, que es limitada, porque por eso están con el salario mínimo, van a empezar a contribuir con los servicios públicos. ¿Eso es injusto? ¿Eso es demagógico? No, eso es un modelo posible, es el modelo que se tiene en otros países de Europa. Yo entiendo que cabe el discurso contrario, que es decir, no, hay que seguir siendo solidarios y por tanto a todos los que tienen el salario mínimo interprofesional hay que seguirles dando todo gratis, hay que seguirles ayudando en todo y que tengan los servicios públicos gratis, que eso es lo que significa no pagar impuestos. Digámoslo, pedagogía, una y otra vez. Bueno, pues es una opción posible, pero esos son los términos del debate y a mí me parece perfectamente correcto y además me parece valiente por parte de Montero y si se explicara bien, me parece perfectamente legítimo explicar que decir, no, el éxito es una prueba de éxito. Cuando uno empieza a pagar impuestos, ya sé que desde el punto de vista del que los paga no, pero desde el punto de vista de un país, cuando hay una serie de gente que no pagaba impuestos porque estaba por debajo de un cierto umbral que no le llamamos de pobreza, pero le podríamos llamar umbral de pobreza, que es decir, un umbral por debajo del cual usted no tiene renta suficiente para pagar, el hecho de que ahora haya más gente que está por encima de ese umbral es un índice de progreso y de éxito colectivo. Aroca. Pues yo al contrario sí creo que es muy pertinente un debate público, bien explicado, que no tiene por qué caer en tecnicismo, porque no todo el mundo en este país ha ido a una escuela de economía, ni ha hecho un máster, ni ha tenido un papi que le haya podido pagar estudios maravillosos para que luego se expresen con tecnicismo que la mayoría de la gente no entienden, sino yo creo que vivimos en un estado constitucional de derecho y social y por tanto sí hay que explicar por qué el esfuerzo fiscal mayoritariamente lo hacen quienes menos tienen y por qué a la hora de repartir cargas hay que repartir mejor los esfuerzos entre una peluquera y un señor que es CEO de una gran empresa energética y que gana muchísimos millones de euros, pero muchísimo. O sea, se nos escapan incluso para el cálculo racional de las personas que no hemos tenido acceso a esas formaciones tan exquisitas. Y por tanto sí es pertinente, claro que sí. Y a lo mejor el presidente, que creo que ha defendido bien su posición, pues tiene que explicarse más y también tendrá que explicarse más la señora Montero. Por cierto, yo creo que en la intervención del presidente, incluso gestualmente, así lo que he querido ver, ha desautorizado
a la vicepresidenta de Empleo, porque ha dicho lo que ayer se dice que sostiene el Consejo de Ministros, y sin embargo le ha dado la razón a una no presente María Jesús. Pero que evidentemente María Jesús Montero lo tiene muy difícil, porque como efectivamente nadie tiene acceso a todos esos conocimientos de materia técnica tributaria, pues la señora Montero tendrá que ir a Andalucía y explicarle a todos los jóvenes, a todas las señoras, señores que viven de poco, que tienen que pagar impuestos y que luego hay gente muy poderosa en este país que no los paga. Y por cierto, a la hora de beneficiarse, es verdad que los que menos contribuyen se benefician de muchas cosas de un Estado social y de derecho. Es verdad, pero en eso consiste la constitucionalidad que tenemos en vigor. Pero sin embargo hay otros que pagan muy poco comparativamente y se benefician de nuestros aeropuertos, por ejemplo, que construimos con el dinero también de las peluqueras, para explotar sus grandes negocios, que se beneficia de las grandes infraestructuras en este país para ganar muchísimo dinero en materia energética, o por ejemplo los bancos, que se benefician muchísimo de una malísima política de vivienda en este país que está haciendo que los beneficios de los bancos en materia y procedente precisamente de los créditos a la vivienda a los trabajadores, porque los ricos están comprando a tocateja, a los trabajadores se estén beneficiando y estén mostrando beneficios absolutamente astronómicos, ya que hablamos de espacios. En el análisis, Cristina Monge, Javier Aroca, Ignasi Guardans, aportando desde esta tertulia nuestro granito de arena a la pedagogía fiscal, en lo que podamos, Cristina. Exacto, intentando hacer pedagogía de un tema que es muy complejo, pero que es vital que forme parte de la conversación pública, ¿no? Yo dos previas. Primero, bienvenido sea el debate fiscal, bienvenido sea, pero no así. Porque una tiene la sensación de que es un debate fiscal que se abre y se cierra por la puerta de atrás, ¿no? Se aprovecha una subida del salario mínimo interprofesional para cambiar algo que, aunque técnicamente no sea así, pero en el imaginario de alguna forma estaba exento, ¿no?, de esa tributación. Entonces, esto requiere un debate amplio, sosegado, y un debate no solamente de qué pasa con las rentas bajas, sino también qué pasa con las rentas altas, que yo creo que es lo que decía ayer la vicepresidenta Díaz cuando decía, bueno, la justicia fiscal empieza por arriba, ¿no? Que, por cierto, creo que es una buena expresión en el ámbito de este gobierno. Segunda previa, creo que lo que todos estaremos de acuerdo en esta mesa es que lo que está absolutamente fuera de lugar es acudir a expresiones como la que acabamos de escuchar al señor Feijóo de quedarse usted con la mitad de lo que se va a recaudar, o expresiones que estamos leyendo y viendo hoy en algunos medios de comunicación, esto se lo lleva Hacienda, que ayer también la portavoz Pilar Alegría aludía a ello. Este tipo de expresiones, justamente en aras de esa pedagogía, hay que eliminarlas del debate público. Ni Pedro Sánchez ni el gobierno de coalición se queda con nada, ni Hacienda se lleva nada. Hay un dinero que se pone en una hucha, en una caja, para financiar servicios públicos. En un momento en el que además le estamos pidiendo al Estado que haga el favor de financiar o de ayudar a financiar y ayudar a desarrollar cosas como, por ejemplo, la política de vivienda, que está en el top de la preocupación de todos los españoles. Que le seguimos pidiendo al Estado que financie en condiciones las políticas sanitarias, las políticas educativas, la protección social, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, expresiones como que el señor presidente del Gobierno se queda con la mitad o que esto se lo lleva Hacienda, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que está absolutamente fuera de contexto, ¿no? Y entrando ya de fondo de verdad, la política fiscal es un instrumento al servicio de un modelo político y de un modelo social. Este gobierno ha tenido como bandera esto que llama el escudo social, en la medida en que una de sus grandes proclamas es avanzar en cohesión social y eliminar la desigualdad. En este sentido, es muy difícil explicar que las rentas más bajas, aunque superen ya un mínimo, de repente empiezan a tributar sin que lo hagan también, o sea, sin que se modifique también cómo tributan las rentas más altas. Y digo que es muy difícil explicarlo porque a lo mejor en un debate más amplio, efectivamente llegamos a un acuerdo de que a partir de X cantidad, que no sé cuál es esa X, todo el mundo tiene que tributar, aunque solamente sea por un sentido también pedagógico, ¿no? De que todo el mundo, por encima de ese mínimo, necesita contribuir y tiene que contribuir. Yo, por ejemplo, en eso estaría de acuerdo, pero siempre y cuando se dé en el ámbito de un debate más amplio, donde mientras se tocan las rentas bajas, se tocan también las rentas altas, y donde se está replanteando qué es lo que queremos contribuir y qué es lo que le pedimos al Estado. Porque lo que tampoco puede ser es que estemos todos los días todos pidiéndole al Estado cada vez más y al mismo tiempo pidiendo reducir la forma en que contribuimos, ¿no?
Ahora bien, lo que tampoco me parece oportuno es que esto se haga por la puerta de atrás, como creo que se intentaba hacer en la rueda del Consejo de Ministros de ayer. Claro, es que... No, lo que pasa es que decía Roca, bueno, no todo el mundo es economista y un poco, lo siento Javier, un poco caricatura, esa sensación de que solo estudian economía los ricos en España, los hijos de papá. Yo no he dicho eso. Creo, bueno, las ya queda uno que no tiene un papá que le haya pagado estudios de eso economía, sí lo he ¿no? dicho. Bueno, pues eso, y eso es una caricatura que no se corresponde con la España, quizá con la de tu juventud, pero no con la España del año 25, perdóname. No hace falta ser hijo de papá para saber economía en España, gracias a Dios. Pero aclarado eso, lo que sí es verdad es que el sistema fiscal y la fiscalidad es una de las cosas más complicadas que hay. Y por tanto la pedagogía consiste también en decir, mire, usted puede tener muchas ideas políticas y eso me vale para mí mismo, por supuesto, pero antes de hacer una opinión sobre lo que es bueno o malo en fiscalidad y las consecuencias que tiene, piénseselo 2 veces y escuche a los expertos, porque efectivamente lo que acaba de decir Cristina, pues hombre, hay que modificar, a la vez que se modifica por abajo hay que modificar por arriba, sí o no. Bueno, decir, hay que ver. Debatámoslo. No. Bueno, pero debatámoslo, sí, pero no que lo debaten efectivamente expertos, porque lo que hace falta es una visión de conjunto. Todo el sistema fiscal de un país es una arquitectura muy complicada, en la que uno no puede entrar en un edificio y decir, esta viga aquí me molesta. Me molesta porque estéticamente es un desastre esta viga. Quitemos esta viga, que esta sala quedará más amplia. No, y entonces cuando te viene el tío y dice, oiga, no, esta viga o este pilar no lo puedo quitar, porque se cae el edificio. Y en cambio esta otra es decorativa. Eso es un sistema fiscal. Y entonces, efectivamente, andar aquí con brocha gorda de decir, bueno, pues en la medida en que se les van a empezar a pagar un 20%, que no son todos, repitámoslo, es un 20% de los que van a tener el salario mínimo interprofesional, que no son todos, un 20% no son todos, a la vez hay que subir los impuestos a los más ricos. Y a la vez eso se mezcla con la idea de que a la vez lo que hay que hacer es subir los impuestos de las empresas, porque insisto, yo no digo que no sea un debate legítimo, claro que lo es, las rentas de capital y las rentas de trabajo, vamos a ver eso como tributa, pero la idea de mezclar y de que en la misma medida en que se está subiendo por un lado hay que subir los impuestos a las eléctricas, oiga, los impuestos eléctricas son una cosa y la fiscalidad de la gente que cobra el salario mínimo interprofesional es otra. Pero en cualquier caso, Ignasi, no subir el impuesto a las eléctricas. Este gobierno, porque necesitaba el acuerdo con Junts y con el PNV, le ha quitado los impuestos extras a las eléctricas. Sí, bueno, quitar un impuesto extra a las eléctricas sobre el cual podíamos discutir de su eficacia, pero lo que quiero decir es que meter todo esto en el mismo saco tiene el mismo sentido meter esto de esta manera que empezar a evaluar las ayudas a la DANA o las ayudas al transporte público, porque en este momento, por ejemplo, hay transporte público, ahí sí, Javier, para los hijos de papá tienen transporte público gratis, y yo no creo que, ¿y por qué no tenemos ese debate? ¿Qué sentido tiene que los hijos de papá tengan el transporte público gratis? ¿Por qué no vinculamos las ayudas al transporte público y a Renfe a las rentas? ¿Por qué no se está haciendo eso? Hay muchos debates que hay que poner sobre la mesa y en este momento creo que no tiene ningún sentido meterlo todo con una especie de ventilador populista y demagógico que lo único que hace es deslegitimar el pago de impuestos. Yo no creo que ese eslogan que puso en marcha la administración de Hacienda somos todos sea populista, sino precisamente lo que quería decir es que todos los ciudadanos y ciudadanas, la ciudadanía de un país, estamos obligados fiscalmente a sostener las cuentas del Estado. Y vuelvo a insistir, con proporcionalidad. Y esto es un debate político. Evidentemente que luego los técnicos los tienen que poner negro sobre blanco porque yo no entiendo de esto, pero es un debate político, y es un debate político que tiene que significar que todos tributemos proporcionalmente a lo que somos, que es lo que dice Montero que está ocurriendo, y lo que ganamos, y por tanto sí es pertinente comparar las eléctricas con un trabajador que trabaja, por ejemplo, en la hostelería, al que ni siquiera le pagan muchas veces lo que en mi tierra era por lo menos el convenio, que son 1.200 euros. Claro que hay que debatirlo. Y sobre los economistas, bueno, mire usted, evidentemente hay economistas que no son ricos y economistas que no son hijos de papá ya, afortunadamente. Pero lo que yo digo es que esto no puede ser un debate en manos de economistas. Esto es menos en manos de economistas frustrados por no haber sido ministros.
que van por ahí predicando por las tertulias, por ahí su modelo, que es un modelo que ha sido falsado por el propio electorado, que ha dicho que no valen para ser ministro o para lo que sea. Por tanto, todo esto hay que verlo. Y por cierto, hablando de expertos, la mejor política fiscal que se ha hecho en este país, que evidentemente hay que corregirla, mejorarla, y yo desde aquí le deseo que haga algo para que desaparezca esta sensación política tan aciaga que tenemos hoy. El mejor ejemplo es María Jesús Montero. Primero, es hija de trabajadores. No le han pagado la carrera a sus papis en Harvard ni en ninguna cosa de esa. Y segundo, no es ni economista, es médico. A lo mejor los médicos están más preparados para curarnos de nuestros desgracias fiscales que no algún economista postinero que va por ahí repitiendo prédicas que luego es incapaz de repetirla en Washington. Cristina. Yo creo que es fundamental, y sí que este debate llega al conjunto de la población, porque efectivamente yo no soy arquitecta, pero si a mí un arquitecto llega y me explica que este tabique no se puede tirar y que sin embargo este es decorativo y no pasa nada aunque lo tires, soy capaz de entenderlo si me lo explica bien. Y eso ya sabemos que la obligación de hacerse entender es de aquel que comunica. Por lo tanto, eso es obligación de los responsables políticos que están en este debate, también en cierta medida nuestra, que estamos aquí, o sea, obligación nuestra, me refiero, que estamos aquí para intentar articular y favorecer un debate público de calidad que ayude a las democracias, y en ese sentido es fundamental que el debate, uno de los debates más complejos que existen, que efectivamente, como coincido contigo, Ignacio, es el fiscal, junto con alguna otra cosa, seamos capaces de que llegue al conjunto de la población y que sea entendido por el conjunto de la población, de forma que cada cual pueda entender y rebatir, si es el caso, los argumentos con los que no está de acuerdo, que creo que eso es lo importante, ¿no? Este debate de que tú financias algo de manera extra o das un beneficio y luego de repente fiscalmente se te vuelve en contra, es un debate muy viejo. Lo hemos vivido hace unos años, por ejemplo, con las ayudas que proceden en algunos casos de fondos europeos para rehabilitar los edificios en clave de eficiencia energética, ¿no? Sobre todo algunos sectores, los más vulnerables, que reciben este tipo de ayudas, pero luego resulta que pasan a tributar como si hubieran sido un ingreso. Y entonces, claro, muchas de esas personas dicen, a ver, pero entonces me estás dando ayuda para que rehabilite mi edificio porque dices que tengo que ser más eficiente energéticamente, pero luego resulta que esto fiscalmente se me vuelve en contra y al final acaba siendo un horror. Bueno, este tipo de elementos hay que sacarlos encima de la mesa, hay que debatirlos y hay que generar un pacto social, que en eso consiste el pacto social, en ver quién paga qué para qué, básicamente. Y entonces, quién o quiénes tienen que pagar, que es lo mismo como decir quiénes no tienen que pagar, hasta qué cantidad y para recibir qué cosas, dónde ponemos el límite del bienestar, dónde ponemos el límite o el mínimo que le pedimos al estado del bienestar. Porque insisto en eso, que es que estamos en un momento, como ha pasado otras veces en la historia, en el que al Estado cada vez le estamos pidiendo más cosas. Y ya me parece bien que se lo pidamos, yo soy partidaria de ese modelo, pero entonces tenemos que articular el reparto de contribuciones y de responsabilidades. Y detengámonos un momento también en el Partido Popular. Ya hemos visto cómo Alberto Núñez Feijóo ha incorporado su argumentario de la corrupción, lo que había pasado ayer, esta discrepancia que hay en el seno del gobierno, que por cierto le han preguntado a Pedro Sánchez cuando salía del hemiciclo, que ya ha abandonado la sesión de control al gobierno, le han preguntado por la crisis Consumar, cuán profunda es esa crisis. Esta ha sido la respuesta del presidente del gobierno. Presidente, ¿hay crisis Consumar? En absoluto. En absoluto. No hay crisis Consumar, dice el presidente del gobierno. Bueno, pues es evidente que esa crisis inexistente entre el Partido Socialista y Sumar es un argumento para el Partido Popular, y lo hemos visto en la propia sesión de control al gobierno. Y bueno, lo que le ha dicho el presidente del gobierno, bueno, ahora sabemos por qué ustedes no habían subido nunca el SMI, pues para que no tuvieran que tributar los que se benefician de este aumento, porque la verdad es que el Partido Popular ha estado siempre en contra de la subida del salario mínimo y ahora ha presentado su propia propuesta para que los trabajadores que lo cobren queden exentos de pagar el IRPF. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Prefiere el Partido Popular, y lo hemos visto, agarrarse a esa disputa en el gobierno, también a los casos de corrupción, para intentar que se hable menos de lo que va a pasar también esta mañana en el Congreso, durante el día de hoy. Es que el partido de Feijóo va a votar a favor de la subida de las pensiones después de rechazar en un primer momento ese decreto. Sí, pero claro, los populares quieren echar tierra sobre ese asunto con la pala que les ha prestado el gobierno. Si esto fuera una crónica económica de Javier Ruiz Ángels, la empezaría diciendo que el PP disfruta de beneficios caídos del cielo, sin tener que hacer nada, más allá de abrir la mano para recogerlos. Estaban en Génova viendo cómo afrontar el primer control del año, que iba a ser peliagudo para ellos porque llevaba adosado un ómnibus, cuando desde el Consejo de Ministros les llegó empaquetado y con lacito el argumentario. Nos han dado un regalo inesperado y los regalos, pues bueno, se disfrutan, bromeaban fuentes populares. Lo acaba de disfrutar Tellado, que ha hecho mofa de la ausencia por enfermedad de María
María Jesús Montero. Ha sido hace un par de minutos. Escuchad el momento. Permítame que comience mi intervención deseándole una pronta recuperación a la ministra de Hacienda. Supongo que sufre una indigestión después de haberse tragado todas sus palabras y después de hacer que paguen impuestos las personas que cobran el salario mínimo interprofesional. Antes de lo que está pasando en el Congreso, antes del episodio que os acaba de relatar Guille de las caras del buen rollo en la mesa de Moncloa, Feijóo ya llevaba un par de días pidiendo que el SMI no tribute, cuando la verdad nunca ha sido un ferviente forofo de subir el salario mínimo y mucho menos si no es con la anuencia de la patronal. Pues bien, visto lo del Consejo de Ministros, ayer por la tarde hasta el último diputado de la derecha había tirado de Twitter, había puesto en marcha la maquinaria para salsear en la polémica y el grupo corría para presentar su proposición de ley que quiere instar al gobierno, dicen, a que no haga caja con los trabajadores. Génova ve como el gobierno de coalición ha autodescafeinado una de sus propuestas estrella y encima ha descubierto una beta y se dispone a explotarla. A fin de cuentas, dicen, es pedir bajar impuestos. Baraja sumarse incluso a las iniciativas de Sumar o Podemos para evidenciar aún más la debilidad parlamentaria de Sánchez. Hasta el PP andaluz se frota las manos porque ahora podrá colgarle a Montero el San Benito de que le pasa el cepillo que obliga a pagar a los trabajadores que menos cobran. La estrategia y lo que estamos escuchando en el hemiciclo se resume con una frase de Tellado: de escudo social a sablazo letal, y con otra de Feijóo que acaba de pronunciar: quedarse con la mitad del SMI ni es progresista, dice, ni es de justicia social. Junquera, gracias. A vosotros. Ahí está, que al final no deja de ser un bulo, pero que es que se queda como si se lo metiera Pedro Sánchez en el bolsillo o María Jesús Montero en el bolsillo, al margen que la actitud del Partido Popular ahora es delirante. O sea, el Partido Popular, que ha estado siempre en contra de la subida del SMI, que ahora presenta una proposición para que puedan quedar exentos de esa tributación los que cobran ese aumento del SMI al que no estaban de acuerdo. Y les va muy bien porque, insistimos, en un rato se va a votar en el Congreso de los Diputados ese decreto que finalmente se partió en dos, el famoso decreto ómnibus, que votó que no el Partido Popular y que ahora vota que sí, incluyendo algunas de las medidas que rechazó, y además rechazó en voz muy alta y gritando, el propio Partido Popular. Sí, pero volvemos siempre a lo mismo. La mayoría de la gente que está interesada o que debería de estar interesada en estas cosas, esto no lo sabe. No lo sabe, o bien porque no le interesa saberlo, o bien porque hay medios que están en un continuo chaparrón y que los deja pingueando y al final no acaban de enterarse nunca de esto. Pero efectivamente, con el PP hubo 700 euros y poco de salario mínimo y hoy estamos en 1.184. Con las pensiones pasaría lo mismo. Pero eso es digamos, el desayuno cotidiano político en este país. Mentir, mentir y mentir. Y luego, bueno, tener una cobertura mediática que evidentemente amplifica ese tipo de mentiras y hace que nadie nunca llegue a tener una claridad sobre lo que está ocurriendo. Es como en el caso de la corrupción. O sea, ¿cómo se puede salir hoy? O sea, ¿con qué mandanga, como se dice en mi tierra? Hay que salir hoy a hablar de corrupción en el Congreso, cuando hoy mismo en portada el Diario de Sevilla del Grupo Joly saca que el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla cobraba cheques del Partido Popular. O sea, ¿cómo se puede tener la cara dura, lo voy a decir, con perdón de la expresión, que este es un programa muy serio? ¿Cómo se puede tener la desfachatez de salir a hablar de corrupción cuando hoy mismo están cogidos con el carrito de los helados y está toda Andalucía leyendo la primera portada de todos los ejemplares del Grupo Joly, en donde se dice que un señor ha estado cobrando de nuevo, porque llueve sobre mojado, sobres por parte del Partido Popular? Y sale hablando de corrupción, una corrupción que está sin demostrar, porque todo lo que ha dicho, todo está o subyúdice o está enfangado en la política de la juristocracia y en la política del lodo judicial en el que estamos inmersos, lamentable en este país, que tantísimo daño y desprestigio está ocasionando en el Poder Judicial. Cristina. Bueno, pero estamos viendo cómo, y yo creo que hoy es muy significativo, ¿no? Cuando se reanuda el periodo de sesiones, hoy por primera vez, la estrategia de oposición de Feijóo efectivamente está muy centrada en todo lo que tiene que ver con los asuntos judiciales que rodean, además concretamente a la figura del presidente del gobierno. O sea, no a miembros destacados del gobierno, del Partido Socialista o de Sumar, sino alrededor de la figura del presidente del gobierno. Yo creo que esa estrategia la vimos ya en el periodo de sesiones anterior y hace tiempo que viene coleando, la vamos a seguir viendo ahora. Es verdad, como dice Aroca, que llama la atención, ¿no? Que un partido que viene de la época oscura de la Gürtel, de la Kitsch
Thyssen y todo lo demás utilice esos casos de tribunales. Días, hablando de los borrados, de los WhatsApp, que en algo borras, que alguien en algo esconde. Claro, a los que martillaron. Exacto, un partido que martilleó sus discos duros. Eso es curioso. Pero también es verdad que esto nos mete en un debate del y tú más, insoportable. Del que efectivamente insoportable, muy poco edificante desde el punto de vista democrático y que una vez más, como decimos tantas veces en esta mesa, acaba alimentando ese hartazgo ciudadano, esa desafección, esa desconfianza institucional, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues es una dinámica muy peligrosa, en primer lugar para el propio Partido Popular, en segundo lugar para el conjunto del debate público español, pero que mucho me temo que vamos a seguir así durante unos mesecitos. Ignasi. Bueno, es como dices tú, me agarro esto último que decía Cristina, peligrosa para el propio Partido Popular, porque todo lo que es demoler a las instituciones, generar una especie de sospecha generalizada, indiscriminada, total, hacer esa política de perdigonazos, ¿no? O sea, de uno dispara con el trabuco y salen perdigones en todos los sentidos y alguno llegará, ¿no? Esa sensación, eso no beneficia al Partido Popular para nada. Eso lo único que hace es debilitar las instituciones y, por tanto, reforzar la extrema derecha, cuyo único proyecto es desmontar las instituciones que tenemos en España y en cualquiera de los países de Occidente, ¿no? Y en ese sentido es profundamente irresponsable. Además de que es hipócrita y cínico en el caso, por ejemplo, de la fiscalidad. Todo lo que está diciendo en este momento, y le ha contestado muy bien, en este caso, el presidente del gobierno, ¿no? Lo que ha dicho Feijóo sobre la fiscalidad del salario mínimo, claro, es que es de vergüenza, o sea, es de un cinismo y es hipócrita en el sentido de que se contradice con todo lo que ha hecho el PP en el pasado y con su propia historia de cómo ha tratado el salario mínimo y a su fiscalidad, pero además es populista, idiota, decir que se queda Hacienda. Hacienda no se queda con nada. ¿Pero qué se me está usted contando? Usted tiene que tener la responsabilidad y seriedad de no utilizar esa terminología. Déjesela a los extremos, señor Feijóo, pero no puede decir que Hacienda se queda con nada, porque si Hacienda se queda con esto, significa que también se está quedando con los impuestos de la gente que paga. Y eso hace daño, insisto, a la respetabilidad que tiene que tener un sistema fiscal, que es algo que el Partido Popular tendría que tener como prioridad. Ya el tema concreto de los casos de corrupción o de presunta corrupción o de actuación judicial, pues ya sabéis que aquí yo he defendido que hay que verlos uno por uno. No me gusta lo que ocurre con el fiscal general del Estado, no me gusta que siga estando ahí, no me gusta que siga siendo fiscal general del Estado y por tanto creo que decíamos antes, pues oportunidades caídas del cielo. Pues es verdad, este gobierno le entrega a la oposición algunas cosas y algunas armas gratis. Pues voy a ir cerrando el abierto con dos cuestiones de la actualidad internacional, que también son importantes. Primero, porque estamos muy pendientes de cómo evoluciona la tregua en Oriente Próximo. Netanyahu ha amenazado con poner fin a ese alto el fuego si Hamás no entrega a los rehenes acordados este sábado. El primer ministro hebreo sigue la senda de las amenazas que inició Donald Trump esta semana. El lunes dijo que desataría el infierno sobre la franja después de que Hamás anunciase que aplazaba en principio esa entrega comprometida de los rehenes. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Y sobre los planes de Washington en la franja, el presidente de Estados Unidos se ha reunido en estas últimas horas con el rey Abdalá de Jordania. Trump sigue presionando para que Jordania, igual que Egipto, acepte a los gazatíes en su territorio, algo que por el momento el rey jordano, al menos público, no está dispuesto a aceptar. Y lo dejó claro anoche con un mensaje en redes en el que asegura que le trasladó a Trump la firme oposición de Jordania a la deportación de los palestinos. Dentro de la Casa Blanca, ante las cámaras, Abdalá II prefirió no escenificar esa confrontación. Intenta ser constructivo. Defendió que el objetivo es conseguir un plan para Gaza que sea bueno para todos. Anunció la acogida de 2.000 niños palestinos enfermos para intentar agradar a Trump, pero realmente, Ángels, debió resultarle muy difícil ese ejercicio de contención, porque al lado y ante la prensa estaba Trump sin límites, defendiendo su plan. Defendiendo incluso que habrá una parcela de tierra en Jordania, también en Egipto, donde se deportará a los palestinos. Trump, como escucháis, no modula ni su plan ni su retórica, a pesar de que cada vez está más claro que su intervención está dificultando la continuidad del alto el fuego en Gaza, porque Netanyahu secunda todo lo que dice. También el ultimátum a Hamás de dar por rota la tregua y retomar combates intensos, dijo, en la franja si no se libera a rehenes el sábado. No aclaró cuántos. De momento, y a la espera de este impasse, sigue movilizando a las tropas
y mantiene la ofensiva en Cisjordania, que ha provocado, Ángels, 40.000 desplazados palestinos en solo 3 semanas. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Y también de Estados Unidos, Donald Trump ha firmado esta noche un nuevo decreto para desmantelar la administración pública estadounidense. Son recortes para hacer la administración, dice Trump, más eficiente. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Claro, pues que al margen del contenido de esta orden ejecutiva ha sido la escenificación de la firma de la orden, porque lo ha hecho con Donald Trump, con Elon Musk, con el multimillonario Elon Musk al lado, que estuvo durante toda la firma y además intervino, habló en la firma y además acompañado de su hijo pequeño, que se llama X como su red social. Sí, a pesar de las múltiples demandas y bloqueos judiciales a los que se enfrenta ahora mismo el departamento de Elon Musk, el presidente Trump ha ordenado por decreto que todas las agencias del gobierno se coordinen con el multimillonario. Y esto significa que se les obligará, por ejemplo, a implementar planes a gran escala para reducir a funcionarios y solo se les va a permitir emplear a trabajadores fundamentales o contratar a una persona por 4 que se vayan. Recortes esenciales para que Estados Unidos sea eficiente, defendía el hombre más rico del mundo, y un decreto que el presidente ha firmado en el despacho Oval y en una escena de lo más insólita y más casual. Al lado de su mesa veíamos a Musk con una gorra negra del Make America Great Again, con su hijo X de 4 años en hombros y siendo elogiado por Donald Trump. This is X, and he's a great guy. Y acto seguido los dos se han dedicado a denunciar la corrupción y el fraude que aseguran que se están encontrando en la administración. We're finding tremendous fraud and tremendous abuse. Aunque sin proporcionar pruebas concretas, a pesar de presumir de actuar con transparencia. Eso sí, sectores como la inmigración o la seguridad nacional van a quedar exentos de esta orden. Musk insistía además en que la gente ha votado por esta gran reforma y que Trump habló de ella en cada uno de sus mítines. Un decreto, sin embargo, que alimenta el ya polémico papel del hombre más rico del mundo, que no ha renunciado a sus empresas privadas, que ejerce autoridad federal sin haber sido elegido por los ciudadanos, que está intentando cerrar agencias federales sin aprobación parlamentaria o que se niega a gastar dinero que el Congreso ya había asignado. Sara, gracias. A vosotros. Si no la han visto, búsquenla, porque la imagen de Donald Trump sentado en el despacho Oval, en la mesa del despacho Oval, a su derecha Elon Musk, que lleva sobre los hombros a su hijo. Donald Trump hablando del hijo. Es que ha sido todo, que si eso hace unos años lo vemos en una película, un presidente de Estados Unidos que mete un multimillonario dentro de su gobierno. Bueno, pues eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Y más allá de saber discernir en qué quedan muchas de las medidas que va anunciando Donald Trump, sí hay un hecho, y es un hecho que es irrefutable, que lo que está diciendo sobre Gaza está teniendo repercusión en la estabilidad de la tregua, y además es que está dando alas al sector más ultra del gobierno de Netanyahu, porque ve que el presidente de Estados Unidos valida lo que ellos han querido desde el principio, que es expulsar a todos los palestinos de Gaza. Cristina. Efectivamente, yo creo que tenemos que estar, lo he dicho ya muchas veces, ¿no? muy pendientes de los efectos concretos que tienen cada una de las medidas que anuncian, porque muchas de ellas son fuegos de artificio que están buscando generar una especie de hipnosis, ¿no? Ahora bien, hay algunas que efectivamente tienen efectos reales. El caso de Gaza es uno de ellos, lo estamos viendo. De hecho, vamos a ver qué pasa con la tregua y la reacción de Netanyahu. Y otra, para mí fundamental, que es justamente la que se anunciaba ayer. Porque de todo lo que ha ido anunciando Trump hasta ahora, lo que creo que es más nuclear en clave de política interna, más allá de la externa, y que encaja mejor con los planes que están ideando aquellos que le asesoran, es justamente el desmantelamiento de la administración de Estados Unidos, precisamente para que los grandes capitales, entre otros los tecnológicos, campen a sus anchas. Entonces creo que es muy relevante lo que ayer se vio por lo que se anunciaba y por cómo se anunciaba. Esa escena que decías, Ángels, que es una especie de canto al anti-establishment, a la anti-institucionalidad, un Donald Trump incluso con el lenguaje corporal. O sea, siempre vemos a los presidentes o a los responsables, digamos que con la espalda recta, ¿no? No, él estaba como agachado, como tumbado encima de la mesa, como si estuviera tomando un café en un momento determinado, y al lado de pie alguien con una gorra y unas zapatillas deportivas y su hijo en brazos.
Guardans, un minutito. Bueno, en un país normal los servicios sociales se habrían llevado a ese niño, ¿no? Al que le han puesto X. O sea, que ya para empezar... Pero para por empezar, el nombre que le ha puesto o por haberlo llevado al despacho. Bueno, porque Oval. es uno de los 12 hijos que tiene este hombre, que está dispuesto a seguir teniendo más y porque ha decidido que fecundar con su semen, perdonen los oyentes, es una contribución a la humanidad, ¿no? Y por tanto, creo que esos niños son objetos, son puros objetos, puros productos de la mentalidad mesiánica de este señor, ¿no? Pero a partir de ahí, efectivamente, sí, yo estoy muy de acuerdo que el desmantelamiento de la Administración Federal Norteamericana puesta al servicio de una empresa que cobra y que tiene enormes relaciones empresariales con la propia Administración que quiere desmantelar es algo gravísimo y algo que va a tener enormes consecuencias. Lo de Gaza, en cambio, yo creo que no tiene ningún futuro, absolutamente ningún futuro. Esa idea absurda de convertir Gaza en una especie de paraíso de vacaciones no va a ninguna parte, no lo va a aceptar Egipto, no lo va a aceptar Jordania. Cuando quieras lo hablamos con más calma, Ángels, pero eso va a tener el mismo futuro que los planes que tenía Bush para Irak, que si recordáis Paul Bremer hizo unos planes sobre cómo sería Irak una capital pacífica y tal, porque no tiene nada que ver con la realidad del terreno ni con la población que está ahí, ¿no? Sí, hay que recordar que el señor Trump quiere un resort para Gaza y al parecer que no hemos olvidado un cementerio en Cisjordania, porque en Cisjordania está arrasando también con las propiedades de los palestinos y acabando con las vidas y con el futuro. El señor Trump es un ultraliberal populista. Hay cosas del Estado que le molesta y sin embargo se sirve para el Estado por otro. Por ejemplo, de los aranceles y de la frontera y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de su Estado y del ejército, que eso se paga con impuestos públicos. Eso también es Estado. Pero ese Estado es el que le conviene al ultraliberalismo populista que pretende sobrevolar por encima de las urnas. Por eso estas imágenes no son casuales, son imágenes que lo que transmite es que sin haber pasado por las urnas te puedes sentar en el sillón oval. La suerte que tienen los norteamericanos es que el señor Elon Musk no nació en Estados Unidos, por tanto no puede ser presidente de la Unión, pero que tenga cuidadito Trump, que cualquier día de esto le mueve la silla, se puede dar un tropezón. Le mueve la silla. Touch is so soft, her heart is so warm. What knocks me out is your hidden charm. Ahora sí, que terminamos ya el abierto. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Contadnos. Pues mira, no sé si vosotros recordáis cuando erais pequeños, sobre todo, ¿dónde os escondíais? ¿Dónde escondíais vuestros objetos de valor? O vuestras posesiones más secretas. De mayores también podemos esconder cosas. Suena más raro, pero también puede ser. Que ¿tienes muchas cosas escondidas? No, pero a veces escondes algo y luego no te acuerdas. Ya, por eso igual es esto otro... para que no lo vea, esto para que no lo vea nadie. mayor. Y lo pones ahí y ya está. Bueno, que hablamos de escondites en el rincón y la esquina con Marta Sanz y Manuel Delgado, también con todos ustedes, 900-100-800, lo dicho, escondites, dónde se escondía, dónde escondían sus objetos de valor, sus posesiones más secretas, o por ejemplo, otra cuestión, ¿alguna vez descubrió el escondite de otros que ocultaban allí? No, jugar al escondite es muy... Jugar al escondite es una posibilidad. Es una también. posibilidad. Sí, escondites para todos. Venga, 900-100-800, ¿qué más? Bueno, biografía no autorizada, viene Roberto Villar con la biografía de Melania Trump. Vale. Interesante, ¿eh? Vale. Y ese recorrido que hacemos de una trayectoria vital... hoy viaje de ida, ¿quieres decir? Sí. Vale, pues hoy toca Trini Falcés. Trini Falcés es una mujer trans de los años 70, prostituta, cabaretera en el Paralel. Estuvo trabajando en el Molino Rojo con algunos espectáculos. Y también fue una de las grandes activistas que lideraron la primera gran manifestación del orgullo en Barcelona en 1977. Un personaje muy desconocido que se está reconstruyendo, se está reconociendo y que fue muy importante. Y después nuestra entrevista para terminar, puede que usted no lo sepa, pero tal vez lleve esta mañana una prenda de él, de Moisés Nieto. Hombre, perdona. Si llevas una prenda de Moisés Nieto, sabes que la llevas. Bien, eso me gusta, porque eso quiere decir que hablamos con alguien muy reconocible.
muy reconocible. Claro. Bueno, bien, O sea, me parece bien. Tú no llevas una pieza de Moisés Nieto. Es que no es fácil, porque estuvo en la moda de hombre, se marchó de la moda de hombre. Yo creo que es más fácil que lo lleves tú que yo. Yo tengo alguna pieza de Moisés Nieto. Muy bien. Pero hoy no la llevo. Hoy no la lleva. Hoy no la llevo. Pero él va a venir aquí. Él sí, eso sí. ¿Por qué? Porque hoy vamos a celebrar con él que lleva 15 años en el mundo de la moda vistiendo a gente como Ángels Barceló. Oye, pero Sergio, vas muy elegante esta Igualmente voy muy elegante por la coincidencia y la charla que vamos a Porque él ha pensado si viene un diseñador a la Pues, radio. ni cuenta vuelto. Claro. Sí, y a ver si me cae algo. Bueno. Claro. Y si te cae lo puedes esconder en el escondite. Muy bien. Venga, vamos a dejarlo aquí. Cristina Monge. Oye, pues no está mal. No, Está bien sí, está hilado. todo muy bien hilado. Claro. Cristina Monge, Javier Aroca, Ignasi Guardans. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.